Brasil, 1838. Bajo una luna que fue testigo tanto del sudor como de la sangre, Cosme Bento derribó a su amo con un machete de caña. Al amanecer, desapareció en la selva de Maranhão, donde un reino de perseguidos se alzaría para aterrorizar a un imperio. A comienzos del siglo XIX, Brasil era un imperio que prosperaba con el azúcar, el algodón y la sangre. En ningún lugar era esto más evidente que en Maranhão, una vasta provincia del noreste, donde la tierra misma parecía gemir bajo el peso de las plantaciones. Los campos de caña se extendían hasta el horizonte, interrumpidos solo por el chasquido de los látigos y los gritos de quienes eran obligados a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. La corona portuguesa había declarado desde hacía tiempo que aquella tierra era rentable. Pero no era el suelo quien pagaba el precio. Eran las personas, decenas de miles de hombres y mujeres africanos arrancados de sus tierras y enviados al otro lado del Atlántico encadenados. Maranhão se convirtió en un horno donde los cuerpos humanos eran alimentados al fuego de la producción de azúcar y algodón. Los capataces medían las vidas no en años, sino en cuántas cosechas podía resistir un cuerpo. La mayoría no sobrevivía mucho. La malaria y la fiebre amarilla acechaban en el aire húmedo. El sol ardía como hierro fundido. La piel ampollada y marcada por los látigos. La comida era escasa, el descanso un lujo, y los castigos por resistirse estaban diseñados para extinguir la esperanza antes de que pudiera encenderse. Y sin embargo, la esperanza persistía en los susurros. En los barracones, donde los hombres caían uno junto al otro, las historias se transmitían en voz baja, relatos de quilombos escondidos en lo más profundo de la selva. Comunidades de fugitivos que habían escapado de las cadenas y creado lugares de libertad. Por cada esclavo capturado y ahorcado, otro soñaba con escapar. Por cada cuerpo dejado en los campos de caña, otra alma creía que el bosque podría protegerla. Entre los que escuchaban estaba Cosme Bento. Era joven, pero sus ojos ya llevaban el peso de años de humillación. Su espalda mostraba la firma del látigo, sus manos las callosidades del trabajo sin fin. Para los amos, no era más que mano de obra sin rostro. Para los demás esclavizados, era callado, observador e indomable. En Maranhão, la muerte llegaba fácilmente. Pero para Cosme, morir encadenado no era una opción. Observaba a los capataces cabalgar, con los rifles al hombro, confiados en su dominio. Memoró sus rutinas, sus debilidades, su arrogancia. La selva más allá de los campos era una tentación constante, oscura, impenetrable, pero viva con la promesa de libertad. Cada chasquido del látigo grababa más profundamente el mismo pensamiento en su mente: no moriré en esta tierra como propiedad. Si debo morir, será como un hombre. El momento de ruptura llegó en el silencio de la noche. Durante años, Cosme había soportado insultos y tormentos. Cada golpe alimentaba un fuego que ninguna cadena podía extinguir. Su amo creía que la crueldad lo quebraría. En cambio, la crueldad lo forjó. Una noche de 1838, bajo un cielo iluminado por una luna indiferente, Cosme tomó su decisión. El machete de caña, la misma herramienta que había cortado tallos desde el amanecer hasta el anochecer, ahora cortaría algo mucho más pesado: el peso de la dominación. Sujeto al mango de madera gastado como si fuera una extensión de su brazo, avanzó. La casa de la plantación estaba en silencio. Los perros dormían hacía rato, los capataces borrachos o inconscientes. Cosme se movía entre las sombras como humo. En esa hora, cada paso no era solo rebelión, sino transformación. Cuando entró en la habitación de su amo, el silencio se quebró con el acero. El cuchillo brilló una vez, luego otra, y con ello, siglos de cadenas parecieron aflojarse. No fue solo venganza, fue una proclamación. En ese instante, Cosme dejó de ser propiedad. Se convirtió en peligro, en posibilidad. La sangre se extendió por las tablas del suelo.
Pero para Cosme no había tiempo para contemplar lo que había hecho. Sabía que el amanecer traería la persecución. Para la mañana, los capataces reunirían a sus hombres y cada jinete de Maranao lo buscaría. No se detuvo. Huyó hacia la selva, donde las lianas colgaban como serpientes y el aire goteaba de humedad. Otros lo siguieron. No todos tenían cuchillos, pero todos llevaban cicatrices. Para ellos, Cosme ya no era solo otro trabajador. Era el hombre que había golpeado donde nadie se atrevía. Su acto les dio más que una historia, les dio un líder. A medida que se adentraban en el bosque, el látigo y la cadena parecían caer. La noche estaba viva con insectos y el olor a tierra mojada. La libertad era frágil, precaria, pero era suya, aunque solo fuera por ese momento. Cosme sabía que la supervivencia requería más que escapar, requería construir, defender y transformar el exilio en comunidad. Lo que comenzó como venganza se convertiría en un reino. La selva de Maranao no era un paraíso. Era un horno de humedad, un laberinto de lianas, pantanos e insectos que mordían. Pero para quienes huían de las plantaciones, era santuario. Dentro de sus brazos enredados, los cazadores podían perder a su presa, y los hombres perseguidos podían comenzar a vivir. Cosme Bento sabía que la supervivencia no vendría de la soledad. Solo, un hombre podía ser capturado, quebrado o muerto de hambre. Juntos, los fugitivos podían forjar algo más grande. Uno a uno, otros lo encontraron. Algunos llegaban en silencio, magullados por el látigo. Algunos se tambaleaban con heridas aún sangrantes. Las madres cargaban a sus hijos en las caderas. Los hombres traían solo el recuerdo de sus cadenas. Cosme se convirtió en el centro de todos ellos. No fue elegido, ni exigió lealtad, pero su acto de desafío hablaba más alto que cualquier palabra. Era el hombre que había matado a un amo, y eso bastaba para que otros lo siguieran. Construyeron chozas de hojas de palma y madera, elevadas sobre el barro para protegerse de las inundaciones y las serpientes. Limpiaron claros donde el mandioca podía crecer, donde el maíz podía elevarse, donde la supervivencia se volvía algo más que suerte. Por las noches, los fuegos brillaban, el humo se elevaba hacia el dosel. Por primera vez, los niños reían sin miedo al látigo del capataz. Pero Cosme no era ingenuo. Sabía que el bosque no podría protegerlos para siempre. Las patrullas llegarían, soltarían a los perros, los rifles resonarían entre los árboles. Para sobrevivir, necesitarían más que refugio. Necesitarían armas, disciplina y una causa más grande que esconderse. El quilombo se convirtió no solo en un refugio, sino en una fortaleza. Se afilaron lanzas de bambú. Los machetes de caña se templaron al fuego. Aquellos que nunca habían sostenido un arma aprendieron a luchar, a mantenerse firmes, a atacar y volver a fundirse entre las sombras. Los hombres entrenaban de día, las mujeres vigilaban de noche. Y hasta los niños llevaban mensajes a través del matorral. Con el tiempo, aquel asentamiento oculto creció hasta reunir a cientos. Los portugueses los llamaban fugitivos. Los amos, criminales. Pero entre ellos, se consideraban ciudadanos de algo que jamás había sido imaginado, un reino en la selva, donde no sonaban los látigos ni ningún hombre se inclinaba ante otro. Y en su corazón se alzaba Cosme Bento, no como capataz, sino como líder. Lo llamaban Rey Negro. La selva podía protegerlos, pero Cosme se negó a permitir que los convirtiera en pasivos. La libertad no era solo la ausencia de cadenas, era la destrucción del sistema que las había forjado. Vivir escondidos no bastaba. Había que luchar. Así, el quilombo se volvió hacia afuera. Sus primeras incursiones fueron pequeñas, dirigidas a las plantaciones cercanas al borde de la selva. Cosme y sus combatientes atacaban de noche, deslizándose como sombras entre cercas y antorchas.
Derribaban a los capataces, abrían los barracones y conducían a los cautivos hacia los árboles. Cada fuga aumentaba su número. Cada golpe alimentaba su coraje. Pronto, las incursiones se volvieron más audaces. Incendiaron los campos de caña para que los amos no cosecharan más que cenizas. Robaron rifles, pólvora y municiones, volviendo las herramientas de los colonizadores contra ellos. Los carros de comida se transformaron en carros de libertad, empujados hacia el bosque para alimentar al asentamiento en expansión. Comenzaron a circular susurros por todo Maranao. Susurros sobre un rey negro que gobernaba desde la selva. Susurros de que ni el más feroz capataz podía dominar la tierra. Para los esclavizados, esos murmullos eran esperanza. Para los amos, eran terror. Cosme conocía el precio de su desafío. Cada incursión era un riesgo, cada victoria atraía mayor ira. Pero también sabía que cada día que sobrevivían era una herida al imperio, un recordatorio de que la esclavitud no era absoluta. El clímax de su rebelión llegó cuando Cosme lideró su mayor asalto. Decenas de combatientes irrumpieron en una plantación, sobrepasando a los guardias que se creían seguros. El fuego iluminó el cielo nocturno. Los disparos retumbaron como truenos. Cuando el humo se disipó, los campos estaban vacíos y los barracones, liberados. Ya no se trataba de sobrevivir. Era la guerra. Desde entonces, el quilombo dejó de ser solo un refugio escondido, se convirtió en una fuerza que golpeaba el corazón mismo de la esclavitud en Maranao. Y por primera vez, el imperio tembló. Cosme Bento había comenzado como uno entre miles, sin rostro en los cañaverales, sin voz en los barracones, sin nombre en los registros de la corona portuguesa. Pero en la selva se transformó en algo que ningún amo de plantación podría haber imaginado, un gobernante nacido no de linaje, sino de desafío. El pueblo lo llamaba Rey Negro, y el nombre pesaba no solo por reverencia, sino por reconocimiento. Era el quien había matado a un amo con sus propias manos. Era el quien había construido refugio de barro y fuego. Era el quien se había atrevido a decir que un hombre nacido en cadenas podía gobernar a hombres y mujeres libres. Cosme gobernaba no por tiranía, sino por necesidad. Estableció reglas que mantenían unida a la comunidad, la comida se compartiría por igual, ninguna familia sería abandonada. Quienes cultivaban mandioca y maíz eran tan vitales como quienes portaban lanzas. Las disputas se resolvían ante él, no con látigos, sino con razón. Donde los cañaverales habían aplastado los espíritus, el quilombo buscaba sanarlos. Sus combatientes entrenaban con disciplina. Se levantaban al amanecer, aprendiendo a marchar en silencio, a emboscar desde las sombras, a atacar con la unidad de un solo cuerpo. Cosme no se proclamaba general, pero su mente era aguda y sus instintos, afinados por años de observar a los capataces, lo volvían peligroso. Alrededor de las hogueras nocturnas, se cantaban canciones no de pena, sino de supervivencia. Niños que habrían crecido bajo los látigos aprendían a crecer bajo las estrellas. En sus risas, Cosme escuchaba la prueba de su misión. Pero el liderazgo conlleva peso. Sabía que el precio de su corona era la muerte. El imperio portugués nunca permitiría que un reino negro prosperara en su corazón. Sin embargo, Cosme también sabía que vivir sin luchar no era vivir. Llevaba el título de Rey Negro no como privilegio, sino como carga. Cada decisión, cuando luchar, cuando huir, cuando atacar, era una elección entre la vida y la aniquilación. Aún así, lo soportaba con una dignidad que se burlaba del imperio mismo. Había nacido esclavo. Ahora era rey. Y aunque su reinado estuviera tallado en miedo y fuego, era suyo. Las autoridades portuguesas no pudieron apartar la mirada. Los informes se propagaron como fuego, un asentamiento de fugitivos en la selva de Maranao había crecido hasta contar con cientos. Las plantaciones eran saqueadas, los capataces muertos, los cultivos incendiados.
Los hacendados que antes se jactaban de su poder ahora temblaban tras puertas atrancadas. Un imperio no puede tolerar la rebelión, no cuando su riqueza descansa sobre el azúcar, el algodón y el sufrimiento de miles. Los rumores del reino de Cosme debían ser silenciados, o se propagarían como chispas entre cañaverales secos. El gobierno colonial reunió tropas. Soldados armados con rifles y bayonetas marcharon hacia la selva, con las botas hundiéndose en el barro y los ojos atentos a las sombras. No llevaban órdenes de capturar, sino de aniquilar. No sería un arresto, sino una exterminación. Cosme y su pueblo se prepararon. No tenían cañones ni artillería ni regimientos disciplinados formados en plazas. Lo que sí tenían era conocimiento del terreno, los arroyos serpenteantes, los senderos ocultos, las quebradas donde podía tenderse una emboscada. Tenían valor nacido de la desesperación y líderes que ya no tenían nada que perder. Los primeros choques sorprendieron a los soldados. Los mosquetes estallaron, pero luego cayó el silencio, roto por flechas y machetes que surgían desde los árboles. Hombres desaparecían entre el follaje solo para reaparecer en ataques brutales. Por cada golpe del imperio, Cosme respondía con una herida. Pero el desequilibrio era claro. Los portugueses tenían refuerzos infinitos. El Quilombo, solo su gente. Cada escaramuza costaba vidas irreemplazables. Cada retirada los empujaba más adentro del bosque, más cerca del agotamiento. Los hacendados susurraban que la victoria era segura, pero los soldados sabían otra cosa. En cada batalla enterraban camaradas en tumbas poco profundas. Por cada plantación asegurada, otra temblaba ante la posibilidad del fuego. Cosme estaba al frente, no detrás. Su pueblo lo veía luchar, con el machete en mano y el barro en la piel. Era su líder no por palabra, sino por sangre. Y aunque el imperio apretaba su puño, el rey negro se negaba a rendirse. Había comenzado la guerra por el alma de Maranhão. La selva era la aliada de Cosme Bento. Sus raíces y ríos escondían más que fugitivos, ocultaban estrategia. Los soldados marchaban en líneas rectas, arrastrando carretas y rifles por el lodo. Los guerreros de Cosme se movían como humo, estaban, y luego desaparecían. Al amanecer, los disparos resonaban en senderos estrechos. Soldados portugueses, sofocados por el peso de los uniformes húmedos, se encontraban rodeados por el silencio. De pronto, lanzas de bambú y machetes cortaban la niebla. Los hombres gritaban, los mosquetes estallaban demasiado tarde. Antes de que pudieran reagruparse, la gente de Cosme ya se había desvanecido entre la maleza, dejando cuerpos atrás. No fue una sola batalla, sino docenas. Emboscadas junto a los ríos. Incursiones contra patrullas aisladas. Plantaciones antes seguras ardían en la noche. Las armas del imperio eran poderosas, pero bajo el dosel denso, su alcance significaba poco. Un soldado podía oír pasos detrás y no ver a nadie, hasta que caía la hoja. Las mujeres llevaban inteligencia a través del bosque, susurrando donde acampaban las tropas, mientras los niños corrían con mensajes más rápido de lo que los soldados podían marchar. El Quilombo no era solo un grupo de combatientes, era una sociedad entera unida por la resistencia. Cada incursión alimentaba el espíritu de libertad. Cada victoria, por pequeña que fuera, expandía la leyenda del Rey Negro. Pero las leyendas no podían proteger contra las balas para siempre. Cada enfrentamiento costaba vidas. Cada lanza rota era un arma menos. La pólvora robada en los asaltos se agotaba con cada disparo. Para los portugueses, las pérdidas podían reemplazarse. Para Cosme, cada pérdida era un hermano, una hermana, un hijo de la libertad. El imperio apretó su cerco. Los soldados ya no avanzaban en patrullas, sino en compañías. Arrastraron cañones a la selva, su trueno desgarrando el silencio de los árboles. Donde antes Cosme atacaba y desaparecía,
ahora debía resistir, sostener terreno ante un enemigo que parecía infinito. La selva que los había ocultado ahora amenazaba con atraparlos. Los caminos antes seguros se volvieron peligrosos. Los arroyos, teñidos de rojo. La guerra que había comenzado como desafío se transformaba en una lucha por la supervivencia. Cosme aún se mantenía erguido. Hablaba con sus combatientes por las noches, recordándoles que su causa era mayor que cualquier vida individual. Les decía que cada día vivido en libertad era una victoria. Pero sabía que la tormenta que los rodeaba era demasiado grande para resistirla eternamente. Las batallas en la selva habían forjado una leyenda. Pero el imperio se cerraba sobre ellos. El golpe final no llegó en una sola batalla, sino en el lento apretarse del nudo. Los portugueses habían aprendido. Ya no se lanzaban imprudentemente a las emboscadas. Avanzaban con cautela, cortando rutas de escape, incendiando los claros y estrangulando las líneas de vida del quilombo. El asentamiento que alguna vez resonó con risas ahora temblaba de miedo. El humo ya no significaba celebración, sino la llegada de soldados. Las reservas de comida se agotaban. Las madres susurraban a los niños en la oscuridad, rogando silencio mientras las tropas se acercaban. Brasil, 1842. Cosme siguió luchando. Incluso frente a probabilidades imposibles, se negó a desaparecer en silencio. Las escaramuzas continuaron, las hojas brillaban contra los fusiles, los cuerpos caían en el barro y el fuego, pero el costo era insoportable. Cada día, menos hombres permanecían a su lado. Cada noche, más voces faltaban alrededor del círculo de hogueras. Al final, el quilombo fue rodeado. Los soldados avanzaron desde todos los flancos, con las bayonetas reluciendo a la media luz. Los disparos destrozaron las chozas. Los gritos llenaron el aire mientras hombres, mujeres y niños intentaban huir hacia la selva. Algunos fueron abatidos, otros capturados. Cosme mismo fue apresado tras la última resistencia. No sabemos si luchó hasta que su hoja se rompió o hasta que su cuerpo cedió. Lo cierto es que no rogó, no se arrodilló. Para los portugueses, era un criminal, un asesino, un símbolo peligroso. Para su pueblo, seguía siendo un rey. En 1842, Cosme Bento fue ejecutado. El imperio creyó que, al matarlo, destruía el quilombo, la rebelión y el sueño de libertad. Pensaron que el miedo silenciaría lo que él había comenzado. Pero la muerte no lo borró. Las historias llevaron su nombre. Las madres contaban a sus hijos la leyenda del rey negro que había forjado un reino en la selva. Los esclavizados susurraban su nombre como prueba de que las cadenas podían romperse, de que incluso las comunidades más frágiles podían levantarse y luchar. El precio de la rebeldía fue sangre, fuego y vidas incontables. Cosme pagó con la suya, caminando hacia la muerte como un líder, no viviendo como una propiedad. El imperio ganó la batalla, pero la historia de Cosme Bento ya se había escapado de su alcance. Cuando el polvo del combate se asentó y la selva volvió al silencio, el imperio se felicitó. Cosme Bento había muerto. Sus combatientes yacían en tumbas poco profundas o pudriéndose donde habían caído. El quilombo, antes lleno de canciones y luz de fuego, había quedado reducido a cenizas. Los hacendados y los funcionarios portugueses lo llamaron asesino, un salvaje que había osado desafiar a la civilización. En sus registros, su vida terminó con la cuerda del verdugo. Para ellos, su muerte cerraba un capítulo. Pero entre los esclavizados de Maranhão, la historia no terminó. Alrededor de las hogueras en los barracones, en los susurros de las mujeres que lavaban ropa junto a los ríos, en las canciones cantadas en voz baja para que el capataz no oyera, el nombre de Cosme Bento permaneció. No era un asesino en su relato. Era un libertador. Para el imperio, un rebelde, para su gente, un constructor de reinos.
Los hijos de quienes una vez huyeron con él crecieron con su nombre en los labios. Recordaban que durante 4 años, de 1838 a 1842, existió una tierra donde ningún capataz blandía el látigo, donde ningún amo exigía obediencia, donde los esclavizados se gobernaban a sí mismos. Por frágil o breve que fuera, aquel sueño había sido real. Las leyendas comenzaron a rodearlo. Algunos decían que nunca murió realmente, que desapareció en la selva y regresaría cuando su pueblo más lo necesitara. Otros juraban que su espíritu vagaba por los cañaverales, velando por quienes aún se doblaban bajo el látigo, recordándoles que el látigo no era eterno. Generaciones después, su nombre aún despertaba orgullo. Ante nuevas opresiones y nuevas cadenas, la memoria de Cosme Bento permanecía como prueba de que la libertad una vez fue conquistada, no concedida, y que la resistencia era posible. Incluso en los tiempos más oscuros, el imperio lo borró de los libros, pero no pudo borrarlo de la memoria. Vivía en los cuentos, en las canciones, en la voluntad obstinada de quienes se negaban a aceptar la esclavitud como destino. En la tierra de Maranao, donde la sangre alguna vez empapó las raíces de la caña, el nombre de Cosme Bento fue enterrado. Pero, como una semilla, creció. La vida de Cosme Bento fue corta, su reino frágil, su final inevitable. Y, sin embargo, su historia perdura. Demostró que incluso un solo acto de venganza nacido de años de humillación podía encender algo mucho más grande. De una sola hoja levantada en desafío nació una comunidad, un quilombo, un reino tallado de selva y esperanza. No vivió para ver la victoria. No dejó monumentos de piedra ni tronos de oro. Lo que dejó fue mucho más duradero, la idea de que la libertad podía construirse, defenderse y soñarse incluso en el corazón del imperio de la esclavitud. Para la corona portuguesa, Cosme Bento fue un enemigo. Para los hacendados, un terror. Pero para quienes vivían encadenados, fue la prueba de que las cadenas podían romperse. Su muerte no lo silenció. Lo hizo eterno. En el silencio de las selvas de Maranao, donde las ruinas de los quilombos yacen ocultas bajo las enredaderas, el espíritu de Cosme Bento aún perdura. Se alza como un rey en las sombras, coronado no por la conquista, sino por el valor. Y aunque su reinado terminó en fuego y sangre, su legado sigue siendo un recordatorio de que incluso en la tierra más oscura, la libertad puede echar raíces.